una glándula mixta porque tiene funciones de páncreas exocrino y de páncreas endocrino. La parte del páncreas exocrino está constituido por acinos glandulares y conductos glandulares. Los acinos glandulares elaboran enzimas digestivas, por ejemplo, lipasas, amilasas, entre otras, y como elemento exocrino tendrán conductos que van a llevar las secreciones digestivas hacia el conducto mayor principal, que es el conducto de Wilson, que ya veremos todo ese trayecto. El otro componente del páncreas es la parte endocrina del páncreas, por eso es mixta. Tiene tejido exocrino y tejido endocrino. El tejido endocrino está representado por los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans elaboran células, 5 tipos de células. Cada una de ellas va a elaborar una hormona diferente. 5 tipos de hormonas. Ya lo veremos más adelante. Bueno, antes vamos a decir algo importante acá. El páncreas, al igual que la mayor parte de las glándulas endocrinas, tiene una cápsula de tejido conectivo con fibras colágenas que protege al órgano, y desde la cápsula se emiten trabéculas al interior del páncreas. Esas trabéculas contienen en su interior vasos sanguíneos, nervios, fibras reticulares, vasos linfáticos, etc. Y este recorrido que hacen las trabéculas, que provienen de la cápsula, va a hacer que se divida el páncreas en diferentes lóbulos o lóbulos pancreáticos. La parte exocrina del páncreas tiene acinos glandulares y conductos glandulares. Los acinos glandulares, que se encuentran formando racimos, van a elaborar enzimas digestivas, y los conductos llevan esa secreción enzimática a conductos cada vez más grandes hasta llegar al conducto principal de Wilson, el tejido acinoso, y luego tenemos a los conductos excretores. Estos conductos excretores no solamente tienen la función de llevar el producto de secreción, en este caso enzimas digestivas, sino que además elaboran agua y también elaboran bicarbonato de sodio. ¿Y por qué bicarbonato de sodio? Porque al lugar donde van a llegar son el duodeno, básicamente el duodeno, que tiene un medio ácido. Recordemos que el estómago y el duodeno presentan ácido clorhídrico, sobre todo el estómago, pero el duodeno también contiene cierta cantidad de ácido clorhídrico, y las enzimas digestivas probablemente se pueden alterar ante presencia de un medio tan ácido. Por eso que hay un medio alcalino, como bicarbonato de sodio, elaborado por los conductos excretores, que van a neutralizar esa enorme acidez que encontrará en el duodeno cuando las enzimas digestivas lleguen a través del conducto de Wilson. Tenemos acá páncreas exocrino conteniendo los acinos glandulares. Cualquiera de estos son acinos glandulares. Cada acino glandular tiene en su interior células acinares. Cada célula tiene su núcleo. El núcleo es basal, está en la parte inferior, en la base. Todas las células acinares, o cada una de ellas, elabora las enzimas digestivas. En el centro de cada acino hay una luz. Dentro de la luz hay unas células centroacinares. Cuando los acinos glandulares, cualquiera que estos sean, son numerosos acinos glandulares,
Cuando los acinos glandulares, a través de sus células acinares, elaboren las enzimas, una vez que lo elaboran, lo van a pasar a las células centroacinares para iniciar ahí una serie de conductos cada vez más grandes hasta llegar al conducto principal del páncreas, que es el conducto de Wilson. Bueno, esto es lo que ya hemos dicho. Los acinos glandulares pancreáticos son redondos, ovales, se componen de células epiteliales, piramidales, tienen forma de pirámide, una base ancha y se adelgazan en el centro. Ápice se orienta hacia la luz central, los núcleos son redondos, basales, en la base de la célula, y las células son oscuras, moradas, basófilas. Otra imagen de páncreas exocrino, donde vemos diversos acinos secretores a través de sus células acinares. Cerca a los acinos necesitan vasos sanguíneos que le den oxígeno, que le den nutrición, venosos y arteriales, sobre todo arteriolas, que son vasos sanguíneos intermedios. Los más grandes son las arterias, los más pequeños son los capilares. Y conductos. Los conductos son diversos, vamos a ver la sucesión de conductos. Cada vez que un acino elabora su producto de secreción, lo van a pasar a las células centroacinares. Se juntan varias células centroacinares, llevan esa secreción enzimática al conducto intercalar. Se juntan varios conductos intercalares y la secreción la pasan a otro conducto más grande, conducto intralobular. Todavía los conductos intralobulares se juntan y lo van a llevar esa secreción enzimática al conducto interlobular. Recién los conductos, pocos conductos interlobulares, unos 4 o 5, llevarán su secreción al conducto principal de Wilson. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Tenemos los acinos glandulares y en el centro, células centroacinares. Cada acino tiene 40 a 50 células acinares alrededor. Cada célula elabora sus enzimas y lo llevan hacia el centro, a la luz, donde se encuentran 4 o 5 células centroacinares, donde se acumula la secreción enzimática. Células centroacinares en el centro del acino. Una célula centroacinar en el centro de este acino, que está punteado acá. Recuerden los núcleos basales y la forma piramidal de cada célula acinar. Una base ancha que se adelgaza yéndose al centro, es decir, a la luz. Vemos más células centroacinares en el centro del acino. En esta imagen vamos a ver una serie de conductos que observamos. Cada una de estas 4 formaciones, los 5 que vemos, son acinos glandulares. Escogemos este para la explicación. Acá el acino está doblado en 2 para ver la parte interna. Esta mitad está aquí presente, la otra mitad sí. Cada acino tiene células centroacinares. Las células centroacinares tienen sus núcleos basales en la base de la célula. En el centro encontraremos las células centroacinares. Se juntan varias células centroacinares para formar los conductos intercalares. Varios conductos intercalares formarán el conducto intralobular. Los conductos interlobulares formarán conducto interlobular creciente. Los conductos interlobulares llegarán hasta el conducto principal de Wilson. El conducto de Wilson entra por la parte de la cola de páncreas, continúa su camino, llega a cabeza de páncreas y se junta con otro conducto, colédoco. El colédoco proviene de la vesícula biliar y del hígado. La vesícula biliar almacena la bilis. La bilis es elaborada por el hígado. El hígado, al elaborarla, la pasa a la vesícula biliar para que la almacene y la administre.
segregando cada cierto momento la bilis en el momento que sea necesario que se produzca una digestión. Entonces, tenemos acá conductos de Wilson que se junta con el colédoco, también llamado conducto biliar común, se juntan y ambos ingresan a el duodeno, a un sector del duodeno que se denomina ampolla de Vater. Esa ampolla de Vater abre y cierra según las necesidades propias de la digestión. Y para que abra y cierra tiene un esfínter de Oddi. Bien, entonces más o menos ese es el recorrido de los conductos de acuerdo a la formación inicial en las células centrocinares de la célula. Ahora, estos puntos que ven aquí alrededor es un material, una sustancia llamada zimógeno. El zimógeno es una sustancia que se encuentra en cada célula cinar y cuya función va a ser optimizar la función de elaboración de enzimas digestivas por cada célula cinar. Es un llamado mordiente. ¿Qué es un mordiente? Es toda sustancia que promueve e incentiva la formación de otras sustancias. En este caso son el zimógeno, grupo de sustancias que van a optimizar las funciones de cada célula cinar para que elaboren su secreción enzimática. Gránulos de zimógeno en esta célula acinar. Los conductos, ahora tenemos un conducto intralobulillar, su conducto intermedio, este mismo conducto con mayor aumento, conducto intralobulillar, un epitelio cúbico estratificado porque hay doble capa de células cúbicas, conducto intralobulillar. Los conductos intralobulillares pasarán a los conductos interlobulillares, como vamos a ver en esta imagen panorámica, un poco más de lejos, lo que nos permite ver más tejido. Recordemos acá las trabéculas, el tejido conectivo, conteniendo vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, nervios, fibras reticulares. Tenemos también algunos conductos creados. Y acá están las siglas, para que ustedes puedan recordarlo. Tenemos acá conducto intralobulillar, otro conducto intralobulillar. Se juntan conductos intralobulillares y van llevando las enzimas digestivas al conducto interlobuliar. IRD, conducto interlobuliar. IND, intralobuliar. Las intras son más pequeños, porque están dentro de cada lobulillo un conducto intralobuliar. El interlobuliar junta varios lobulillos para formarse aquel conducto interlobuliar que finalmente desemboca en el conducto de Wilson. Y L, islote de Langerhans, está, digamos, muy cercano a todos estos células y tejidos del páncreas exocrino, pero no participa, porque los islotes de Langerhans tienen su propia función. Profesor, disculpe, los conductos interlobululares están entre los lobulillos y el intralobular está dentro de los lobulillos. ¿Sí? El intra está dentro de cada lobulillo que está formado por las trabéculas. Las trabéculas dividen al páncreas en lobulillos. Cada lobulillo tiene su conducto intralobular. Varios conductos intralobulillares se juntan y llevan la secreción de enzimática al conducto interlobular, que es un conducto más grande, que lo vamos a ver ahora. Este es el interlobular, mucho más grande, y se reconoce porque está separado por tejido conectivo. Este es tejido conectivo alrededor del conducto interlobular y dentro de la secreción en la luz. Eso es lo que figura acá, básicamente. Entonces, acá estamos viendo, vamos a regresar una, para decir que este es el interlobular y apenas se puede ver que tiene en los costados tejido conectivo que separa conducto que está en el centro del resto de lobulillos.
perdón, el C de acinos, Sí. y R interlobular. Este es un interlobular con su tejido conectivo que lo separa de los acinos vecinos. Nuevamente, conducto interlobular con mayor aumento con tejido conectivo alrededor. Y acá recién están los ácidos glandulares separados de los conductos interlobulares. Dice acá, páncreas exocrino. Y hemos hablado de la sucesión de conductos cada vez más grandes, de las células centrocinares pasan a los conductos intercalares, de los conductos intercalares a los conductos, a ver, vamos a ver por acá, los conductos intercalares se vacían en los conductos intralobulares, y los conductos intralobulares, estos en los conductos interlobulares. Este es un conducto interlobular rodeado de tejido conectivo. Esto es lo que dice arriba, conductos interlobulares o interlobulares, porque puede ser lóbulo o lobulillo, rodeado por una gran cantidad de tejido conectivo. Páncreas endocrino. El páncreas endocrino está representado por los islotes del Langerhans. Estos son los islotes del Langerhans. Acá también hay unos cuantos. Islotes del Langerhans. Los islotes del Langerhans son entre 1 y 2 millones en total. Es una buena cantidad. Estos islotes del Langerhans tienen en su interior 5 tipos de células. Células alfa o A, beta o B, delta o D, células G y células F. Las F también se llaman PP por lo que elaboran el polipéptido pancreático. Vamos a ver todo eso. Acá un poco con más aumento, estamos viendo un islote de Langerhans. Los islotes de Langerhans tienen, como dije, 5 tipos de células. Células A o alfa. ¿Qué elaboran las células A o alfa? El glucagón. ¿Qué es el glucagón? Es una hormona. Ya estamos en páncreas endocrino. ¿De acuerdo? Páncreas endocrino elabora hormonas que viajan por la sangre para llegar a los lugares ya predeterminados y ejercer sus funciones. La función más que nada es promover la acción de esas células a las cuales llegan las hormonas, que son los tejidos o órganos blancos. Las células A elaboran glucagón, esta hormona cuya función principal será aumentar los niveles de glucosa circulando por la sangre cuando la glucosa está disminuida. Las células B o beta elaboran a la insulina. La labor de la insulina va a ser todo lo contrario, es antagonista del glucagón. La insulina disminuirá los niveles de glucosa circulante cuando esta glucosa se encuentre alta, en mayor cantidad. Tenemos luego las células D o delta que elaboran la somatostatina. La somatostatina es una hormona inhibidora, es decir, inhibe la formación, mejor dicho, la acción de algunas hormonas. Por ejemplo, la hormona de crecimiento tiene su contraparte, la somatostatina, que es una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Cuando el crecimiento se está desarrollando, digamos, a un nivel muy acelerado, es una hormona reguladora la somatostatina. Células D o delta. Y luego tenemos las células PP o F. PP porque elaboran polipéptido pancreático. El polipéptido pancreático es una hormona cuya función va a ser inhibir las funciones del páncreas exocrino cuando está exagerando en la elaboración de enzimas digestivas. Y eso es muy importante porque cuando hay una sobreexposición de enzimas digestivas elaboradas por el páncreas puede necrosarse, necrosis enzimática, o producirse además, o juntos, la pancreatitis aguda, que a veces es mortal. Y por último, las células G
también elaboradas en islote de Langerhans. Las células G elaboran gastrina. Esta hormona gastrina promueve a las células parietales del estómago para que estas células parietales gástricas elaboren el ácido clorhídrico. Tenemos otro islote de Langerhans y otro más grande. Disculpe, ¿el polipéptido pancreático inhibe el páncreas endocrino o el exocrino? El exocrino. El exocrino para que deje de elaborar enzimas digestivas cuando ya tiene un margen máximo de elaboración. Si no, estas enzimas digestivas pueden causar daño al páncreas y del páncreas al resto del organismo. Porque puede producir necrosis pancreática, puede producir pancreatitis aguda, que como dije, muchas veces son mortales las pancreatitis agudas. Entonces tenemos acá un islote de Langerhans muy cercano a un conducto, pero no hay relación con el conducto. ¿Por qué? Porque este conducto pertenece al páncreas exocrino. Y los islotes de Langerhans del páncreas endocrino son independientes. Y aquí vemos cómo es que por la misma coloración de inmunohistoquímica podemos ver el grado de actividad de las diferentes células. Por ejemplo, el glucago, elaborado por las células A o alfa. Vamos a ver este islote de Langerhans, que el porcentaje normal del 100% de células que se elaboran en islote de Langerhans, el 20% debe corresponder a las células A. Es decir, los islotes elaboran células. Las células recién elaboran las hormonas. Entonces, las células A elaboran el glucago, que constituye el 20% de la producción de cada islote de Langerhans. Las células B o beta secretan o elaboran insulina. 70% de la producción del islote es a partir de las células beta, que elaboran insulina. Las células D o delta elaboran la somatostatina, que es entre el 5 y el 10% de la elaboración. Somatostatina, que es una hormona inhibitoria. Tenemos células F o PP que elaboran polipéptido pancreático, solo 1%, no que sea poco, es lo que necesita, es lo suficiente. 1%, por eso que vemos coloreadas apenas 2 grupitos de células. Y acá falta la célula G, que elaboran gastrina, y que también es 1% del contenido total de células dentro del islote de Langerhans, y que su función va a ser promover a que las células parietales gástricas elaboren ácido clorhídrico. Ahora pasamos a glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una glándula netamente endocrina, suprarrenal. Son dos glándulas que están una sobre cada riñón. La glándula suprarrenal tiene histológicamente una cápsula de tejido conectivo y también, al igual que otras glándulas parecidas, a partir de la cápsula ingresan trabéculas conteniendo vasos sanguíneos, conteniendo vasos linfáticos, nervios, etc. La glándula suprarrenal tiene dos componentes. La parte más externa es la corteza suprarrenal, que cubre toda la superficie externa. Esta es la mitad de la glándula prácticamente. En el centro encontramos la médula. La médula tiene una conexión con el sistema nervioso simpático. Es importante esto porque está condicionado también a las funciones del sistema nervioso. Corte histológico de glándula suprarrenal. Observamos acá la cápsula de tejido conectivo, fibroso, colagenoso. Sobre la cápsula, vasos sanguíneos, arteriolas y vénulas a ambos lados, y tejido adiposo alrededor de la glándula. En general, el tejido adiposo rodea la mayor parte de órganos abdominales. ¿Y por qué? Porque están tan cerca unos con otros que el tejido adiposo funciona de manera de colchón
amortiguando, evitando roces, evitando fricciones entre los órganos vecinos. Entonces tenemos acá la cápsula, tejido conectivo denso, fibras colágenas, y la cápsula emite trabéculas al interior de la glándula suprarrenal. La corteza tiene tres zonas: una zona glomerular, una zona fascicular y una tercera zona reticular. Por debajo de la zona reticular ya encontramos la médula suprarrenal. Toda la corteza suprarrenal presenta lípidos. Estos lípidos es generalmente colesterol. Mayor cantidad de lípidos, mayor cantidad de colesterol se va a encontrar en la zona intermedia, que es la zona fascicular. Okay. También la corteza suprarrenal está, digamos, gobernada, está, digamos, influenciada por la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, que hemos visto eso en hipófisis. La hormona adrenocorticotrópica tiene influencia sobre la corteza suprarrenal. Entonces, hemos dicho que la corteza tiene tres zonas. Zona glomerular, que tiene unas células redondas y que elaboran mineralocorticoides, como por ejemplo la aldosterona, que es una hormona cuya función principal va a ser elevar los niveles de la presión arterial. ¿Y cómo lo hace? Pues reteniendo agua, reteniendo sodio. Por eso es que a los hipertensos se les prohíbe o se les disminuye la cantidad de sal líquido para evitar subida de presión. Bueno, la segunda zona es la zona fasciculada, está formada por hileras de células blanquecinas, rosadas, y que contienen también abundantes lípidos. Esos lípidos se organizan formando los espongiocitos. Espongiocitos son células especializadas que se encuentran dentro de la zona fascicular o fasciculada. ¿Qué elaboran las zonas fascicular? Elaboran glucocorticoides como cortisol, cortisona. Y tenemos luego la tercera zona, que es la zona reticular, es la zona más pequeña de todas, apenas 7% del volumen total de la glándula suprarrenal. La zona reticular va a elaborar andrógenos. Los andrógenos son hormonas sexuales masculinizantes, no son masculinas netamente, las mujeres tienen cierta cantidad pequeña de andrógenos, y que básicamente, como son secundarias, tiene como función darle los caracteres secundarios, por ejemplo, vello, barba, voz más gruesa, etc. Y aquí termina la corteza y empieza la médula. Y la médula suprarrenal, pues, está conectada con el sistema nervioso simpático. Contiene unas células también de ese sistema simpático, que son las células cromafines. Estas células cromafines van a elaborar catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, cuya función va a ser, pues, digamos, controlar, si ese nombre puede ser efectivo, controlar, digamos, el proceso de excitación del sistema nervioso en cuanto a situaciones sorpresivas que se pueden encontrar en el momento. Las reacciones llamadas de huida o de enfrentamiento ante un riesgo. Ya lo veremos luego. Tenemos un corte más profundo, desde la cápsula hasta la médula, donde vemos ya los grupos que hemos nombrado: cápsula de tejido conectivo, ingresan las trabéculas, primera zona glomerular, zona fascicular, zona reticular, y acá está la médula. La médula tiene también dos venas
direcciona esas venas todos los productos del metabolismo que tiene la glándula suprarrenal y la van a llevar a una vena adrenal que está por fuera de la glándula. Vamos a ver cada una de las zonas. Debajo de la cápsula, primera zona. Zona glomerular, así se ven las células agrupadas, digamos, en formato grupos de células rojizas, cuando la coloración es asana. Cuando es la coloración estándar, lo conocemos, HIE, hematoxilina y ósea, se va a colorear de azul o morado, como todo lo que colorea esta coloración especial, HIE. Bueno, entonces, lo que podemos observar son agrupaciones redondeadas que asemejan glomérulos renales, por eso se llama zona glomerular, por el parecido a los glomérulos renales, y nada más que por eso. Entre ellos vamos a encontrar vasos sanguíneos capilares tipo sinusoides. Capilares sinusoides. Sinusoides porque tiene poros en su superficie externa. El epitelio tiene unas fenestras o poros que dejan entrar y salir pequeñas moléculas. La segunda zona es la zona fascicular, donde vemos largos fascículos alargados, verticales, como hileras de células. Estas células se agrupan formando los espongiocitos, que son agrupaciones de células adiposas, como pueden ver acá. Células adiposas llamadas espongiocitos conteniendo colesterol. Algunos capilares sinusoides siempre están presentes porque necesitan oxígeno y nutrición las células. Ahí veremos la zona reticular. La zona reticular contiene dos tipos de células. Células oscuras que no tienen función conocida y las células claras que sí tienen función. La función de las células claras dentro de la zona reticular va a ser elaborar los llamados andrógenos. ¿Qué son los andrógenos? Son hormonas masculinizantes, como por ejemplo la dehidroepiandrosterona o la otra hormona que es la androstenediona. Son dos hormonas que pertenecen al grupo de los andrógenos, elaborada por las células claras. También entre las células encontramos sinusoides capilares. Más capilares sinusoides, esta vez dentro de la zona fascicular, fácilmente, digamos, identificable por la presencia de estas hileras de células que se encuentran casi siempre en forma vertical. Digo casi siempre porque así no las muestran. Uno las puede voltear y verlas horizontal como la veremos en las siguientes. Bueno, entonces, pero destaca más la presencia de abundantes adipositos. Vean ustedes. Lípidos abundantes por todos lados. Estos son los espongiocitos. Esta es la forma de una glándula suprarrenal, como un sombrero napoleónico, una base ancha, 5 centímetros, de altura 2.5, y está rodeado por la cápsula, la corteza, 90%, 10% de la médula. La corteza siempre va a estar alrededor y la médula en el centro. La médula va a contener dos venas centrales adrenomedulares. Central porque está en el centro de la glándula. Adreno significa suprarrenal, adrenal. Medular porque está en la médula. Y recoge el producto del metabolismo de toda la glándula suprarrenal y lo pasan a una vena más grande, vena adrenal, que está por fuera de la glándula. Acá ya podemos reconocer en A tenemos la zona glomerular, en B zona fascicular, C reticular, aquí ya sin nombre, médula, y la E la corteza, ¿cierto?
corteza con sus zonas, y la médula acá, mire cómo termina aquí, de esta manera, la zona reticular, muy diferente a la zona medular, que es más clara. Un último repaso para el resto de zonas. Debajo de la cápsula tenemos la zona glomerular con estas células que contienen grupos de células redondeadas, rojizas por la coloración especial ASAM, y que esta zona glomerular sintetiza, y hemos hablado de los mineralocorticoides, como la aldosterona. Los capilares sinusoides están presentes en su interior, hematíes que se pueden observar acá en fila. Ahí tenemos la zona glomerular o glomerulosa. Ahí tenemos otro capilar con hematíes de la India. Pero como está con la coloración H y E, vamos a ver de los núcleos intensamente coloreados de azul. Hígado de rojo, como hemos visto en la zona glomerular con coloración ASAM. Zona fascicular sintetiza glicocorticoides. Vean ustedes nuevamente estas formaciones verticales, homogéneas, paralelas o abundantes esponjocitos en su interior. Citoplasma ligeramente eosinófilo, rosado, de aspecto espumoso. Estas espumitas que aparecen son realmente los esponjocitos. Las células vasculares presentan vacuolas de grasa, esponjocitos entre las células, se aprecian capilares sinusoides con sangre en su interior. Acá vemos la zona fascicular, pero esta vez ya no están en forma vertical, sino horizontal, pero igualmente permiten ver a los esponjocitos. Vean ustedes esponjocitos abundantes. Y acá lo mismo, ¿no? Esponjocitos. Zona reticular tiene células oscuras que no tienen función conocida, y las células claras, más bien sí, las células claras elaboran andrógenos como la de hidroepiandrosterona y la androstenediona, son hormonas que van a dar caracteres sexuales masculinos secundarios. Son células cilíndricas que contienen escasas y pequeñas gotas de líquido. La zona reticular con las células claras que elaboran los andrógenos. Bueno, las células se parecen unas a otras, no les voy a decir qué células son estas, todas tienen su citoplasma, su núcleo. Algunas sí tienen características bastante definidas y se pueden distinguir, ¿no? Pero las que estamos viendo por el momento son tan parecidas que será difícil identificarlas si las presentamos de esa manera y que ustedes digan de qué células se trata. La médula, para terminar ya, tiene células cromafines. Las células cromafines son todas estas células que se encuentran inmediatamente por debajo de la zona reticular de la corteza, que termina la zona reticular, comienza la médula, con sus dos venas centrales adrenomedulares, que ya hemos hablado de ellas. Células cromafines son las células principales. Las células cromafines son las que elaboran las catecolaminas aquí dentro de la médula suprarrenal. Células cromafines pertenecen al sistema nervioso simpático, que elaboran dos hormonas catecolamínicas, que son la adrenalina en un 80% del total y un 20% de noradrenalina. Células cromafines, nuevamente. Las células cromafines de la médula, el sistema nervioso simpático, postganglionar, un momentito ya terminamos, se originan en la cresta neural, coordinan la respuesta de lucha y huida ante algún peligro.
Si hay un riesgo, ahorita se me presenta algo, un temblor o un susto, lo que sea, mi organismo va a elaborar inmediatamente catecolaminas. Esas catecolaminas van a enfrentar esa situación de riesgo, ya sea de lucha o de huida, dependiendo, ¿no? Yo puedo luchar contra algo o huir ante algo. Y eso lo determinan las catecolaminas elaboradas por las células clorofílicas al estimular la secreción de catecolaminas. Esta imagen es interesante porque nos da todos los datos histológicos, al menos, de pédula suprarrenal. Contiene lo principal, las células cromatínicas. Células cromatínicas que elaboran catecolaminas. ¿Qué más encontramos? Las dos venas centrales, adrenomedulares, acá faltó la R, adrenomedulares. Contiene también como partícipe y componente del sistema nervioso simpático, tendremos también ganglios simpáticos. Recuerden los ganglios, acúmulos de cuerpos neuronales. Acá vemos por lo menos 4 cuerpos de neuronas ubicadas al interior de un ganglio simpático, células ganglionares simpáticas del sistema nervioso simpático. Entonces aquí tenemos una buena vista, puede ser tomado en el examen con facilidad para que tengan ustedes la idea de qué se trata. La médula con células cromafines, acá lo mismo, con mayor aumento, células cromafines, médula suprarrenal. Esta es la última ya. Encontramos entonces, esta es la forma de cada una de las dos glándulas suprarrenales. Sobre cada riñón, una glándula suprarrenal. Tiene una base de 5 centímetros y tiene una altura de 2.5 centímetros. Tiene una cápsula, tiene una corteza y una médula con el 10% del total del volumen. En corte histológico estamos viendo la cápsula con vasos sanguíneos que ingresan a través de trabéculas al interior y tiene una corteza con 3 zonas: zona glomerular que elabora mineralocorticoides como la aldosterona. Tenemos una zona fascicular con estas formaciones filarilias y alargadas que contienen espongiocitos y que elaboran glucocorticoides como cortisol, como cortisol. Zona reticular, una zona más pequeña, 7% del total del volumen de la glándula, y que tiene células oscuras y claras. Son las células claras las que van a elaborar estas hormonas sexuales como la de hidroepiandrosterona y la androstenediona, y finalmente la médula suprarrenal que contiene en su interior las células cromafines que van a elaborar 2 catecolaminas, la adrenalina y noradrenalina. Bien.